Amigos, regresamos a Paréntesis de Investigación aquí en UACJ TV y estamos compartiendo precisamente con el doctor Sergio Pacheco González, recordando que algunas de sus líneas de investigación se enfocan a acción social, transición democrática, abstencionismo electoral, cultura política y género. Y bueno, pues antes de entrar a que nos hables un poco sobre tu tema de género y las masculinidades, que nos plantees sobre esta última parte de la que hablamos en el segmento pasado, donde también la importancia de las recientes elecciones, donde encontramos participación importante de la ciudadanía en espera de respuesta a muchos reclamos. Este proceso es interesante compartirlo. Sí, así es, sobre todo los dos últimos procesos locales y el segundo, que coincide con el carácter federal, en el que se elige al presidente de la República. Aquí es importante también recordar que en la historia Juárez ha sido uno de los municipios donde la transición democrática y la alternancia electoral se ha dado de manera más primigenia y después de manera más constante. Estamos hablando de 1983, cuando se da el primer cambio y un partido de oposición logra llegar a la presidencia municipal, y pocos años después inclusive al gobierno del estado. Después se vienen dando una serie de cambios en la alternancia entre dos partidos políticos en la localidad, pero hay un desgaste muy importante que se nota precisamente en la participación ciudadana en los procesos electorales. En 2007, para darnos una idea, tuvimos una participación ciudadana del 27.8% aproximadamente. Es decir, que de cada 100 ciudadanos en condiciones de votar, solamente votaron 28. Y este incremento, esta situación para 2010, podría haberse pensado que iba a haber una reducción todavía mayor de la votación, porque nos encontrábamos precisamente en el momento más álgido de los hechos violentos en la localidad. No obstante, hubo un incremento leve de la votación, pero se dio. No llegó al 30%. En este caso, nos encontramos que ya para la elección de 2016, pues resulta que hubo una votación cercana de alrededor del 46% de la población, que casi nos acerca a votaciones similares del año 92, por ejemplo. ¿Cuál es la variable distintiva en este proceso? Bueno, que en función de las modificaciones que se dan en el marco legal de los procesos electorales, se da la opción de que ciudadanos sin partido formal puedan participar como candidatos, que era una prerrogativa que solamente tenían los partidos políticos. No había ciudadano que pudiera acceder a un cargo de elección popular si no era a través de un partido político. Y Ciudad Juárez se convierte precisamente en una de estas municipios o lugares del país que hacen eco a esta apertura y pues logran posicionar precisamente a uno de esos candidatos independientes al poder. Así es, este caso se da en Juárez y se da en Parral. Entonces aquí esta posibilidad lo que ofrece a la mirada de la ciudadanía pues una alternativa distinta, ¿sí? En la medida en que en primera instancia formalmente no representaba ningún partido político. Segundo, había un conocimiento general de la población por parte de quién era el posible candidato o quién era al final de cuentas el candidato, y se conjugan una serie de negociaciones de carácter político que posibilitan que quien se presenta como candidato ciudadano logre precisamente. ¿Crees que esto de las candidaturas independientes van a jugar un papel importante en las siguientes elecciones? O esto quizás se mantendrá como lo vemos ahora, quizás esporádicamente en alguna región del país, o va a jugar un papel importante? Sí, creo yo que va a estar oscilando entre uno y otro momento. Por ejemplo, el caso de Jalisco, donde Kumamoto, que era una figura central y no solo a nivel local, sino ya Cloutier, que también una figura no solo de carácter local, sino de carácter nacional, no lograron nuevamente acceder. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas y existe una oferta también distinta en un proceso que además toma de alguna manera una sanción a lo que se había venido viviendo en los años previos, ¿no? Tan es así que en la elección siguiente, que es la de 2018, ¿sí?, a pesar de que se logra el registro de una manera muy rápida, se obtienen muy rápido las firmas que permiten el registro del candidato que pretende reelegirse, finalmente lo logra. La disputa fue muy cerrada. Recordaremos que no fue ni medio punto de diferencia
entre el triunfo del candidato ciudadano y el candidato que proponía una organización política partidaria, ¿no? Entonces ahí estamos viendo nuevamente una participación de la ciudadanía, se incrementa inclusive un poco más el porcentaje de votación, ¿sí? Donde empiezas a ver que hay una competencia, ¿no? Claro, y estamos observando estos nuevos actores políticos entrando en la escena con estas nuevas pues posibilidades, sí, para ellos. Nuevos y no nuevos, ¿no? Claro, o sea, nuevos y no nuevos. Quizás con alguna nueva denominación, pero a final de cuentas podemos ver que en muchas de estas ofertas políticas, pues lo que encontramos son integrantes de otras agrupaciones políticas que han estado migrando en función de salirse de esta crítica que la ciudadanía ha ejercido a sus organismos previos, ¿no? Claro. Sergio, permíteme precisamente hablar sobre esta parte que es importante en tus líneas de investigación, que es la de género, y en tu tesis doctoral estuviste planteando estrategias y reacomodos de las masculinidades en un entorno fronterizo. ¿Por qué estudiar las masculinidades en este contexto? Sí, fíjate que en el año que se abrió la primera convocatoria para ingresar al doctorado en Ciencias Sociales de la universidad, decidí participar buscando precisamente continuar mis estudios de maestría. En la maestría había trabajado yo sobre la participación de las mujeres, ¿sí?, en el ámbito comunitario. De qué manera algunas mujeres habían logrado en sus áreas de residencia convertirse en la puerta y el apoyo de muchas otras mujeres que no encontraban respuesta en otras instancias. Y recordaba yo que en los años 80 una de las cosas que me preguntaba era ¿qué estará pasando en el ámbito de las familias, de los hogares, con estos cambios que están dando en el sector productivo, con la incorporación tan masiva de las mujeres en el trabajo formal, particularmente en la industria maquiladora y en esas otras áreas que la propia industria detonó? Entonces esto para mí implicaba que seguramente al interior de los hogares se estaban realizando algunos procesos de ajuste, de reacomodo, inclusive la toma de decisiones. Mujeres que desde muy temprana edad se incorporan a la maquila, que por la oferta de vivienda que ha tenido Juárez, uno de los principales receptores de créditos de Infonavit, habían logrado tener su propia vivienda y que les dotaba de capacidad de decisión en sus relaciones. Entonces, cuando se abre esta convocatoria, dije, bueno, pues la convocatoria fue muy llamativa, interesó mucho y había que tener un tema relevante e importante para disputar uno de los espacios. Y retomé esa duda. ¿Qué estaría pasando con esta cuestión? ¿Qué encontraste? ¿Qué está sucediendo y cómo se está colocando en estos tiempos, estas modificaciones que van cambiando pues la idea en la que se tiene de ser hombre, de ser mujer y que van planteándose pues a partir de nuestras sociedades? Uh-huh. Entonces, en este caso trabajé con 3 grupos de hombres, trabajé con jóvenes, con adultos y con adultos mayores. ¿Sí? Y precisamente hablaba yo de la frontera porque esta frontera se construye mucho con población migrante. Muchos de los adultos mayores con los que trabajé eran migrantes, muchos de ellos provenientes de sectores rurales de otros estados. Y lo que pude encontrar es que había diferencias en las 3 generaciones. ¿Sí? Mientras que la generación de adultos mayores fincaba mucho su concepción de la masculinidad o del ser hombre, que era la pregunta que yo les hacía, era por una parte la responsabilidad, la proveeduría, el ser jefe de familia, ¿sí?, el ser activo, el ser el preponderante dentro del núcleo familiar, pero rescataban un elemento importante. Siempre hablaban de la necesidad de guardar un respeto con relación a su pareja. Uh-huh. En los hombres adultos encontré una variación en el discurso. Ya empezaban a hablar de cuestiones más equitativas, empezaban a reconocer un poco más el papel de la mujer. Sin embargo, el discurso no se condecía con su práctica cotidiana, ¿no? Seguía habiendo esta diferencia. Y en los jóvenes me encontré con jóvenes que ya empezaban a observar que los cambios estaban dando, que al interior de sus familias muchas veces no eran los hombres quienes tomaban las decisiones, sino que eran sus mamás las que tenían. Había un joven que me decía la pregunta: en su casa, ¿quién toma las decisiones más importantes? Pues en mi casa, mi mamá, y las de mis primos igual, son mis mamás. Retratando precisamente ese proceso que vivieron en la maquila y que les permitió hacer algunas cosas, ¿no? Y además con una dificultad de entender cómo relacionarse con las mujeres, ¿sí?, en este nuevo contexto, ¿sí? Ellos en alguna ocasión se sentían hasta un poquito como fuera de la jugada con relación a alguno de ellos diría, dice, pues yo lo que quiero es que
entiendan que yo también puedo tomar decisiones, como si él fuera la víctima del proceso de relación, ¿no? Entonces son 3 generaciones, 3 diferentes formas de vivir, cuando hablo de reacomodes, cómo se están ajustando, ¿sí?, el ejercicio de sus prácticas al interior de su familia y en las relaciones sociales. Claro, porque también hay un esquema pues estructural, sociocultural que está pues presente y que es parte de esta forma de la construcción de ser hombre, y esta otra parte que hablabas tú de las relaciones de poder. Sí, esto es muy importante porque hoy día podemos seguir diciendo que los hombres predominan en el ámbito público, que las mujeres siguen en condición de subordinación, y sí, no es que yo quisiera distinguir entre 2 niveles. El nivel propiamente de lo que sería la dominación masculina, que la ubico más en términos estructurales, que se ve muy bien en la medida en que si hacemos una revisión rápida de nuestras estructuras, de nuestras empresas, de nuestras instituciones, pues lo que vamos a ver es que son los hombres que siguen ocupando las posiciones de toma de decisión, ¿sí?, donde se ejercen recursos, donde se distribuyen acciones y no donde mayor trabajo se realiza necesariamente. Pero el otro ámbito que tiene que ver con enfoque que tuve en mi tesis es qué pasa en las relaciones de género, qué pasa en las relaciones cara a cara, qué pasa en la interacción y en los arreglos familiares, ¿sí? Ahí las cosas cambian, ¿sí? Si bien existe estructuralmente todavía un predominio masculino, pues en las relaciones al interior de la familia las posiciones cambian, ¿sí? Y puede haber tanto hombres que ejercen mayor autoridad que las mujeres, como puede haber mujeres que lo estén haciendo, o incluso otros miembros de la familia que tengan esa capacidad de influir. Uh-huh. Pues sí, interesante ver cómo se va moviendo tus trabajos en tus líneas de investigación, porque van desde esta cuestión pública, desde esta cuestión política de seguridad, y cómo transitas por esta acción social y de género que al final de cuentas pues van entrelazando a nuestra estructura social, y que es parte de los análisis y reflexiones que te tocan realizar precisamente en estas líneas de investigación. Sergio Pacheco, te agradecemos mucho este compartir en este paréntesis de investigación, y bueno, te invitamos en otro momento para seguir ampliando sobre estos temas en los que te toca a ti ir desarrollando. Con mucho gusto. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que hoy están interesados precisamente en esta cuestión. Ver qué está pasando no solamente en género en general, sino con la situación y condición de los hombres. Que creo que es importante, si los hombres no logramos modificar nuestras prácticas, si no reflexionamos sobre nuestros procesos, difícilmente vamos a poder apoyar el proceso que ya llevan las mujeres. Claro, y un proceso de mucho tiempo que llevan las mujeres, y que estamos, pues yo creo que invitados a entrarle también a la reflexión. Hacer la parte que nos corresponde, claro. Así es. Pues doctor Sergio Pacheco, muchas gracias. Al contrario, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, el doctor Sergio Pacheco, en este paréntesis de investigación del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Les esperamos en nuestro próximo encuentro.